Bienvenidos a un nuevo programa de controversia. En la conversación de hoy, en el programa de hoy, hablaremos sobre el sincretismo religioso. Ya lo saben, no se muevan, que aquí damos inicio a controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Queremos recordarles a ustedes en casa que sus comentarios, aportes o dudas sobre este tema lo pueden hacer llegar a producción a través de las redes sociales. Así que si ustedes tienen alguna opinión o tienen alguna duda que no tocamos durante el programa, pueden hacer sus consultas a través del Facebook, el Twitter, el YouTube, el blog y demás cuentas en las que se encuentra controversia. Chicos, bienvenidos al programa. Hola, Caleb. ¿Cómo están? Hola. Bien. Siempre tan animosos Motivados. ustedes, siempre Sí, tan motivados. como siempre. El tema que vamos a conversar es el sincretismo religioso. Cuando hablamos de sincretismo, ¿qué tipo de concepto debemos manejar? ¿Qué temática? Es una unión. Es un tipo de conciliación entre Una dos combinación para buscar cierta armonía entre partes. Y a veces esa combinación no es adrede, ¿no? Es algo que ocurre con el tiempo, eventualmente. Hablemos un poquito de si existe o no existe, porque por ahí he escuchado algunas personas que dicen que el sincretismo no existe. Lo que existe son nuevas formas, de nuevas expresiones de... ¿Es real hablar de sincretismo religioso hoy en pleno siglo XXI? También dicen de que las ideas son las que evolucionan con el tiempo y con la cultura, entonces en sí no hay sincretismo, sino solo desarrollo. Yo escuché cierta vez, alguien dijo, bueno, el conocimiento de Dios es progresivo, ¿no? Y como la verdad es progresiva y el conocimiento de Dios es progresivo, pues el sincretismo es irreal, porque no existe la unión de conceptos, sino que simplemente la dimensión y el conocimiento de Dios va aumentando. Y también por último, como algunas personas mencionan que Dios creó a todos y también hay bastantes culturas, cada uno de nosotros entonces en nuestra expresión no estamos haciendo sincretismo, sino que Dios ama todas las formas con las cuales estamos hablando. Dios recibe lo que le das. Y Dios lo recibe porque Él nos creó y la diversidad, ¿no? Él creó la diversidad, dicen algunos. ¿Qué hay? También así en cuanto a lo que es adoración, se basa mucho a lo que tú dices, Rubén, las culturas, ¿no? Adoramos a Dios o se adora a Dios de acuerdo a las culturas. Claro, y a veces estamos adorando a Dios o a veces estamos adorando una tradición, ¿no? Hablemos un poquito de los casos experiencias o en la historia donde se ha visto sincretismo, porque la verdad el término puede ser nuevo para varios, inclusive aquí en Platea, de repente ustedes en casa ¿qué están hablando? Están hablando del programa de hoy, que me he equivocado de canal. Es que es ¿no? sincretismo, ¿no? Es más fácil entenderlo con ejemplos. A lo largo de la historia, ¿qué ejemplos encontramos de sincretismo? Pude leer el caso de los chamanes que usan lo que es el espiritismo y además usan lo que es la cruz. Entonces están juntando como que estos dos conceptos. Claro, y también está el ejemplo de los rastafaris. Los rastafaris creen de que como se encontró en la tumba de Salomón marihuana, justifican el uso y fumar de ella también porque usan mal la Biblia donde dice que todas las plantas te serán útiles para ti, entonces ellos también se la fuman. Y dicen que con eso están adorando, ¿no? Su forma de adoración. Uno de los ejemplos más grandes de sincretismo a lo largo de la historia es justamente lo cristiano con lo pagano. Y cómo es que a lo cristiano lo ha acomodado, lo ha aumentado lo pagano. Lo hemos visto a lo largo de la historia de la iglesia cristiana en su formación. Y lo más interesante es que a veces señalamos esos casos, como ahorita hemos hablado de los chamanes, de los rastafaris, pero hay momentos donde el sincretismo a veces ni siquiera nos damos cuenta, pero ya está, ¿no? En lo que decimos, incluso en lo que vestimos, La música. en la música, en lo que escuchamos, en lo que vemos, así por poquito, como que nos vamos Por desviando. ejemplo, ¿tu ropa es sincretismo o no es sincretismo? No he investigado. Ese es el problema, que muchas personas a veces usan ropa y no saben cuál es el origen o qué personas, qué grupos. Y el problema viene cuando cuando llegamos al punto del fanatismo, ¿no? Dicen, no, esos religiosos fanáticos, que si te pones tal color, que si utilizas tal claro. dibujo, ya está loco, está hablando piedras. Entonces, ¿cuál podría ser de repente el punto de quiebre, el equilibrio que nos ayude a ver el estilo de vida en orden, en contraste con un estilo de vida en el cual se acepta de todo? Entonces, muchas veces las personas no dicen las cosas porque creen que es correcto, sino porque es lo que les gusta. O sea, si bien es cierto, la persona extremista dice de que no puedes usar nada porque eso me recuerda a esa tribu urbana. Por otro lado, también está la gente que dice, usa todo, lo que importa es tu intención. O sea, la gente
quiere justificar lo que le gusta y al justificar lo que le gusta, sí o sí está yendo hacia un lado u otro, no lo que debe ser realmente, ¿no? ¿Para qué vamos a la iglesia? La gente dice, no, para tener una experiencia con Dios. O no, porque así son las reglas, o sea, Y ahora hay iglesias a pedido de público, ¿no? a la carta. A la carta. ¿No te gusta cantar? No te preocupes, acá solamente aplaudimos, ¿no? No te gusta, no puede venir el sábado, no hay problema, ¿No te acá gusta? puedes venir durante la semana y no pasa nada. Di- Da tu ofrenda y punto. cualquier tipo de música, de repente un género específico. Claro, y a veces no nos ponemos a pensar que a veces incluso dentro de la música, dentro de lo que escuchamos, poco a poco nos vamos desviando, como que no estamos fijándonos en lo que realmente es, como que nos salimos de la base y empezamos a construir frente a un edificio y nos dimos cuenta que el fundamento ya no estaba ahí, ¿no? Miren, hay algo interesante que podríamos mencionar y dentro de la cultura y dentro de la doctrina en cualquier parte del mundo, los adventistas del séptimo día son iguales acá y en la China, en el África y en el Japón, todos son iguales, tienen las mismas costumbres, en general tienen la misma manera de hacer las cosas de muchas formas. Sin embargo, poco a poco, a través de nosotros los jóvenes, muchas veces se va gestando un movimiento, el movimiento de la iglesia tiene que un poco ponerse a tono de la Actual. juventud, Y todo cultural exactamente, ¿no? también. Y encontramos un asunto, cultura versus doctrina. ¿Es cultura versus doctrina o la doctrina forma la cultura o la cultura se adecua a la doctrina? ¿Cómo es que lo podemos percibir en nuestro alrededor? Es algo así, ¿no? Nosotros no podemos adecuarnos, o se podría decir, Dios no puede adecuarse a nosotros, sino nosotros tenemos que adecuarnos a Él Culturas- entonces. Pero ¿qué Nosotros tan no cierto podemos- es eso? ¿Por qué? Porque mira, nosotros somos de carne y hueso. Y Dios, para salvarnos, se adecuó a nosotros. ¿Qué hizo? Hizo carne. Se hizo carne y Claro, hueso. Y muchas claro. veces este tipo de ideas como que pueden confundir un poquito en cuánto hay que mezclar las cosas o hasta dónde permitirlas. Peligroso cómo a veces interpretamos la Biblia, ¿no? Porque si es bien es cierto Jesús ama a todos, también es cierto de que cuando curaba a las personas y las personas que eran totalmente pendencieras, les decía, no peques más, ¿no? Vete y sigue tu vida, pero no peques más, o sea, sigue lo que es correcto. Pero la gente dice, no, con el amor todo vale, con... Un concepto clásico, Claro. ¿no? No estamos bajo la ley, sino la gracia. Y también lo que importa es mi relación de amistad, de confianza y el amor que yo tengo hacia las personas. Y lo que demás no siento, importa. ¿no? Lo que siento. Muchas veces colocamos lo que yo siento antes de lo que la Biblia dice. ¿Qué peligros podemos enfrentar al colocar? No, a mí me parece que esto es bonito, se adecua a lo que a mí me gusta, a mi estilo de música, a mi estilo de vestirme, a las actividades que yo tengo. Se adecua a lo que me gusta, por lo tanto, eso le voy a ofrecer a Dios. ¿Qué peligro puede proponer? Quizá un conflicto dentro de uno mismo, ¿no? El no saber luego si es que el camino en el que está es el correcto. Claro, aparte este tipo de fusiones no solamente pueden mostrarse lo que nuestros ojos solo pueden ver. Muchas veces detrás de ello está una persecución de poderes, intereses, entre otras Claro, cosas. eso es muy importante. O sea, hay interés de por medio. De repente, la intención en una iglesia al hacer un show, entre comillas, es que venga más gente. De Más repente, adeptos, captar o hasta más qué gente, punto claro. podemos, claro, hasta qué punto podemos adoptar un nuevo método Y para lo que interesante innovador. es, viene la hora de la alabanza y todos, bravo, bravo, y la oración y sale alguien, ¿no? El Señor, así como te bendice, también tienes que dar y pone la música lentita y mientras... Claro, o sea, ¿hasta qué O sea- punto podemos adoptar nuevos métodos o de repente nuevas formas sin que estemos haciendo sincretismo? Es que es un tema así como que un Es una hilito. línea muy delgada Sí, sí. para Claro, muchos de aparte nosotros. fusionar algo no siempre va a ser algo negativo, siempre y cuando siga una misma línea y no se desvíe en cierto momento. Siempre se habla del fondo y de la forma. Dice, mientras tu forma no restringa o no cambie o no altere tu fondo, no hay problema. Pero ¿qué tan cierto es eso? ¿Será cierto que mientras yo haga las cosas y mantenga mi fondo, mi principio, mi doctrina, y no lo cambie, no cambie el fondo, o sea, no cambie el principio, no cambie la doctrina, la forma no interesa? ¿O es que la forma es el resultado de los principios y doctrinas y valores que tengo dentro de mi amor hacia Dios? Principios son principios y bueno, Yari me da razón también, cuando hablamos de la iglesia, muchas personas lo comparan como una empresa, ¿no? Y a veces en cierto modo la empresa busca nuevas tendencias, busca nuevos Para métodos. ofrecer mejor su producto. Exacto, Claro. ofrecer mejor su producto. Y a la gente ya transforma a la iglesia como una empresa y dice, bueno, el producto es la palabra de Dios, la iglesia necesita mejorar. Y hay muchas personas que se refugian en esto para empezar a crear un sincretismo, ¿no? Para empezar
a incluir otras... A incluirse, sí. Claro. Y es increíble ver hoy en día, especialmente en países religiosos, cómo es que en fronteras y en lugares medios encuentras mezclas de todo, ¿no? Hoy no sorprende a un cristiano pues hablando de principios de budismo, no sorprende a un cristiano practicando el yoga. O también consultando el horóscopo, no sabiendo los Claro. orígenes de todo eso. ¿Cuántos de ustedes seguramente en casa agarran su periódico a ver qué número me toca hoy día? No, hoy día... La suerte. ¿Será eso sincretismo? Sí, gracias. Tenemos una opinión aquí en platea, vamos a escuchar. Quiero opinar algo. Hay una frase bien conocida que dice que el fin justifica los medios. Eso también está relacionado dentro del sincretismo. Claro, o sea, esa es una frase que justo íbamos a decir. Que justo ustedes usan, Sí, dice. usamos, sí, es un pragmatismo, ¿no? ¿Qué es pragmatismo? Es como que si te sirve y funciona, es. Entonces, no importa cómo hagas, lo que importa es que si te cosa es funciona Claro, llegar al al final. fin. y tienes no utilidad importa, en la exacto. iglesia, ya no importa. Y hay Exacto, no gente importa que el No proceso. importa la forma en cómo, la Claro, cosa es que mira, hay llegues gente a... que se cuelga, hay gente que lo asume. Miren, qué importante es conocer, y hablando ya un poco en el ámbito cristiano, conocer cómo funciona una iglesia. Porque si la administración de una iglesia es simplemente local, no, la administración de las ofrendas, el dinero, los bienes, se queda a forma local, siempre hay un... Y cada uno organiza como se da la gana. Exacto, ¿no? No hace mucho tiempo se desenmascaró a cierto líder religioso, ¿verdad? Que tenía sus iglesias alrededor de Sudamérica en las cuales ofrecían milagros, ¿verdad? Y se cobraban por estos milagros. Y pues la gente que venía a buscarlo en sus cultos que llenaban estadios y entre otras cosas, pues era gente de condición humilde que de verdad buscaba, ¿no? Sanidad en alguna forma. Y mucha gente, como bien es cierto, no sabe que está asumiendo un sincretismo. También hay gente de que se vale ese sincretismo, como tú dices, se aprovecha. Estamos comentando con un amigo también que hay gente que se aprovecha de que, como le gusta a la gente, yo lo voy a hacer. No es porque quiero alabar a Dios, no es porque quiero llevar el mensaje, sino porque yo sé que le gusta a la gente y va a pegar, lo hago. Muy bien, ya estamos entrando un poco más, ya dejamos el panorama general y entramos a hablar en la práctica, dentro de nuestras iglesias, en el culto cristiano. ¿Cómo es que encontramos el sincretismo? ¿Será que nosotros mismos lo estamos promoviendo sin darnos cuenta? Con las respuestas a esta pregunta y a varias otras, volveremos después del corte. No se vayan, esto es Controversia, el tema, el sincretismo religioso. Regresamos en unos momentos. Muy bien, ya estamos de regreso. Esto es Controversia. El tema que estamos tratando en el programa de hoy es el sincretismo religioso. Ya está con nosotros nuestro invitado, es el licenciado Álvaro Rodríguez, docente de la Escuela de Teología de la Universidad Peruana Unión. Bienvenido al programa. Gracias, es un gusto estar en Controversias para conversar un poquito acerca del sincretismo y todas las mezclas habidas y por haber. Empezamos definiendo sincretismo y el sincretismo religioso como tal. Ok, sincretismo es una palabra muy antigua, viene de una palabra griega. Lo usaron por primera vez los cretenses y se refiere al hecho que cuando había guerra, el pueblo tiende a estar dividido. Siempre todos los pueblos tienen divisiones, disensiones, una perspectiva, otra perspectiva, pero cuando había guerra se daba el sincretismo. Todos dejaban sus opiniones y se hacían uno solo para ganar a la guerra. De ahí viene el sincretismo. Entonces luego podemos definir sincretismo, es la unión de dos o más ideas, a veces congruentes, a veces no, a veces completamente opuestas, y dan origen a una nueva perspectiva, a una nueva idea. Y en el campo religioso vendría a ser conceptos religiosos, una religión con otra se mezclan en sus ideologías, en sus perspectivas, en sus formas, y dan origen a una nueva tendencia religiosa. Digamos, eso sería sincretismo religioso. ¿Todo sincretismo religioso es malo o lleva siempre a desenfocar lo que dice la Biblia? Hay que partir de una premisa. La religión, o más que religión, la perspectiva correcta es la bíblica. Cualquier otra no es correcta. Entonces, al mezclar lo correcto con lo incorrecto, te va a dar algo impuro. Entonces, el sincretismo te trae problemas. No es lo mejor. Sí. Si vemos a lo largo de la historia, en el bloque anterior, uno de los panelistas mencionaba el incanato y la religión inca
Y bueno, nosotros conocemos que el catolicismo trajo el cristianismo a Sudamérica y podemos encontrar en esa fusión ya hasta ahora sincretismo o es una cuestión antigua que no tiene nada que ver, ya que mucho se habla de que las cosas se transforman, ¿no? Que los nuevos conceptos no existen, lo que existe es el descubrimiento de nuevos conceptos. ¿Cómo podríamos definir sincretismo para una persona que cree que en realidad no es algo nuevo, sino es más bien una nueva manera de entender las cosas? En el fondo, no hay nada nuevo. Como dijo Salomón, lo que ya fue, va a volver a ser. En ese sentido, no hay cosas nuevas. Lo que es nuevo es la forma, cómo es que se presenta. El espiritismo existió desde que la creación entró en pecado. No morirás. No moriréis, una idea de que tú vas a vivir más allá de lo que tú te imaginas, y ahí encontramos espiritismo. Hoy en día tienes espiritismo, nueva era, que te dice lo mismo, con otro lenguaje, reencarnación, vida eterna. Ojo, vida eterna para la Biblia es diferente a vida eterna para la tendencia, por ejemplo, gnóstica o la tendencia platónica o neoplatónica, es diferente. Entonces, en el fondo, las ideas como que se van repitiendo, no es que sean cosas nuevas. Lo que se hace o lo que suele hacerse es, imagínense un teólogo, un religioso, ve que no le trae mucho éxito cierta costumbre o cierta práctica, pero ve que afuera hay una costumbre, alguna práctica interesante, entonces la coge, la utiliza y le da, entre comillas, una nueva forma, pero no es solamente la forma, empieza a cambiar también el trasfondo teológico que está detrás de ello. ¿Qué ejemplos podríamos mencionar básicamente en este suceso? Un ejemplo típico es, por ejemplo, el sincretismo religioso que se dio en el siglo IV después de Cristo. Constantino, emperador, imagínense así, el emperador es el que era adorado, prácticamente era la encarnación de Dios en la tierra. Entonces el pueblo adora a Dios, pero como no ven a Dios, ven al emperador. Entonces adoran al emperador. Pero Constantino se da cuenta que los cristianos van creciendo, van aumentando y ya no tiene muchos adoradores. Entonces tiene que tomar una decisión. O termino de eliminar los cristianos o me hago cristiano. Entonces él optó por hacerse cristiano en una conversión bastante dudosa. Allí viene otro problema. Ya, tengo a los cristianos de mi lado, pero los paganos ahora se me están yendo en contra. Entonces, tengo que hacer algo para juntarlos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hizo dos cosas interesantes. Los paganos adoraban al sol el día domingo, el día del sol, y los cristianos adoraban el sábado. Entonces dijo, ¿cómo hago para juntarlos? Bueno, por un tiempo hubo una especie de transición. Todos adoramos el domingo, y los cristianos dijeron, no, nosotros adoramos el sábado. Bueno, pueden seguir adorando el sábado, pero el domingo vamos a recordar la resurrección de Jesús. Entonces, de esa manera se gana a los cristianos y mantiene a los paganos guardando un día que ellos están acostumbrados. Y luego dice, pero todavía no los tengo juntos. Ellos adoran en sus casas, los cristianos y los paganos adoran en sus templos. Como era la religión oficial, eran templos grandes, eran iglesias, lugares grandes. Entonces, ¿cómo los junto? Entonces, muy inteligente, muy sagaz, y mezcló la forma de adoración. Los paganos no tienen imágenes, Zeus, los dioses del Olimpo, porque los griegos le pasan eso a Roma. Entonces, ¿cómo hago para que los cristianos vengan? Porque van a ver imágenes y ellos no son idólatras. Ellos son más bien iconoclastas algunos, es decir, van en contra de las imágenes y en algunos casos son capaces de destrozar las imágenes sobre pretexto de su creencia. Entonces, dijo, hagamos una cosa, ya no se va a llamar Zeus, se va a llamar Pedro. Y le pone una ropa, una vestimenta parecida a la que usó Pedro. Entonces a los paganos le dijo, su nombre es Pedro, pero en el fondo sigue siendo el mismo. Y los cristianos ya no ven a Zeus, sino ven, es Pedro, uno de los discípulos, y así también los demás discípulos. Entonces ya los tienen en el mismo lugar. O sea, básicamente el sincretismo es mezclar las cosas. Sí, es mezclar dos cosas. Saco algo de aquí, saco algo de allá y creo algo nuevo,
Allá. A veces más atrayente, a veces no, va a depender de la ¿Qué persona. hay ¿qué es de lo esa que tiene- famosa frase que muchos de nosotros tal vez lo hemos mencionado, lo hemos dicho en alguna ocasión? Eso de que el fin justifica los medios. Podríamos decirse que Constantino logró esparcir el evangelio de Jesús, que de repente de alguna u otra manera no habría alcanzado algunos medios. Muchas personas pueden empezar así. ¿Será cierto que para alcanzar nuevas personas yo necesito mezclar nuevas tendencias? ¿Cree usted que este es un refugio para las personas que quieren ingresar con nuevas ideas en la iglesia? A ver, vamos por partes. El juntar dos cosas completamente ajenas, hablamos del cristianismo, el paganismo y el cristianismo, es hacer una mezcla que trae una aberración, algo que a la larga te va a hacer daño. Al comienzo parece bueno, más gente en la iglesia, pero a la larga te trae otros problemas. La perspectiva bíblica se pierde, ¿de acuerdo? Entonces yo me olvidé la pregunta tuya, Katia, Si era el fin justifica los medios. el fin justifica los medios. Constantino hizo eso. No importa cómo, pero tengo que ganarme que todos sigan reverenciándome o respetándome. Entonces, usó la estratagema para lograr algo. Lo logró. Sí, todos le siguieron, fue un gran emperador, pero la iglesia cristiana quedó en la peor condición de la historia y eso provocó el gran oscurantismo. Ustedes saben, la Edad Media. Entonces, eso de que el fin justifica los medios, hay que tener mucho cuidado, porque sobre texto de obtener un beneficio, voy a hacer lo que a mí se me antoje. Y con respecto al sincretismo, ¿cuán grande es el conflicto, la confusión que puede generar el sincretismo en las ideologías de una persona? Tiene que ver mucho con la cultura. Tú, yo y todos los que nos escuchan, los que estamos aquí, somos producto de nuestra cultura. ¿Por qué hablamos español y por qué lo hablamos así? ¿Por qué en Chile lo hablan diferente? ¿Por qué en Argentina tienen otro acento? Nuestra cultura. ¿Por qué comemos como comemos? ¿Por qué nos vestimos como nos vestimos? Es nuestra cultura. Lo que pasa ahora es que la cultura ya no es tan local, porque la globalización hace que, por ejemplo, los chinos, que son hindús o son de unas religiones orientales, que no se visten normalmente como nosotros, se están vistiendo como los occidentales. Porque ya tú haces un clic y puedes ver lo que está pasando en el otro lado del mundo, con otra cultura, con otra perspectiva de la vida, y empiezan a copiar. Empezamos a copiar. Lo El que ser humano es conocemos mono como por naturaleza. alienados. Sí, nos alienamos. Qué bonito, ¿no? Entonces traigo lo que decían en el bloque anterior. Me he visto de una manera, ¿no? Pero es una forma de vestirme nomás, ¿no? Pero hay un trasfondo detrás. La cultura a veces, como hayamos visto, parece como si fuera algo malo, ¿no? ¿Hasta qué punto es algo bueno o algo permisible porque hemos nacido en una cultura? Ya, te pongo un ejemplo y vamos a dejar que Cristo nos diga alguito. En Mateo 15, el versículo 3, respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Le hace cultura, que es lo mismo. Entonces los discípulos no se lavaban las manos 7 veces antes de comer, pero la tradición los llevaba a lo siguiente, según la tradición judía. Si no había agua, tenías que hacer, aunque sea, el ademán 7 veces de que te estabas lavando, entonces quedabas purificado, podías comer. Entonces los discípulos en cierta ocasión no se lavaban. Tenían hambre. Claro. Tenían Y hambre. Jesús es recriminado. Uy, tus discípulos están quebrantando el mandamiento. Entonces Jesús le dice: no, no es mandamiento, es tu tradición. Y por tu tradición estás quebrantando un mandamiento. Ahora, el cristianismo, querramos o no, rompe culturas. Una nueva cultura. Trasciende a nuestras culturas, está por encima de nuestras culturas. Pero en algunos casos la Biblia guarda silencio, en algunos casos. Entonces, hay cosas de mi cultura que puedo usar siempre y cuando no vayan contra la perspectiva bíblica. Tristemente, la mayoría de las costumbres que se manejan en el mundo, en nuestra sociedad, ya tienen un tinte de negatividad. Entonces, cuando las queremos meter, hay que evaluar, hay que tener cuidado. En algunos casos la Biblia es bien clara, es muy clara. Esto no,
Esto sí. En otros casos, la Biblia parece que guardara silencio. Pero hay algunos pasajes bíblicos que nos pueden ayudar. Por ejemplo, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, en 1 Corintios, hazlo, pero para la gloria de Dios. Yo no sé si esto sí, esto no. Hazlo para la gloria de Dios. Pero no significa que, entonces puedo usar rock Todo para la gloria de permitido. Dios. No. Es si esto le da gloria a Dios, adelante. No es que haz lo que sea para darle gloria a Dios, no. Muy bien, muchas gracias por habernos acompañado, licenciado. Nos ha aclarado varios puntos que teníamos que tener en claro para poder pasar a un nuevo nivel en la conversación. Le agradecemos por haber estado aquí en el programa. Fue el licenciado Álvaro Rodríguez, docente en la Escuela de Teología de la Universidad Peruana Unión. El tema se está poniendo picante, hay mucho más que hablar. En el próximo bloque hablaremos del sincretismo dentro de la iglesia, dentro de la adoración, dentro del trabajo de la iglesia, dentro de tu propia adoración. Así que no te vayas, esto es Controversia. Volvemos después de un corte. Muy bien, ya estamos de regreso. Esto es Controversia. El tema que estamos tratando en el programa de hoy es el sincretismo religioso. Ustedes en casa recuerden que sus opiniones las pueden hacer llegar a través de las redes sociales. Bueno, chicos, creo que después de los dos bloques anteriores tenemos más o menos figurado ya el panorama general de lo que es sincretismo religioso. Sin embargo, en la práctica, dentro de las iglesias a las cuales nosotros podemos asistir o las que podemos conocer, ¿es el sincretismo religioso ya propiamente dicho una realidad o es de repente una situación lejana de otros países? Claro que en estos tiempos se está viendo el sincretismo ya como una manera cotidiana, creo que de llamar la atención en el caso de las iglesias para los jóvenes. Sin embargo, crea cierto disfraz para quizás no verlo de una perspectiva negativa y verlo quizás como algo normal y algo que pueda generar en un tiempo determinado cosas buenas para Claro, nosotros. se puede ver que muchas denominaciones o muchas iglesias están utilizando mucho lo que es la música y la música que le gusta a los jóvenes y están de esta forma tratando de adorar supuestamente a Dios con... Pero Y los jóvenes y los que no son tan jóvenes, el problema también es los que no son tan jóvenes y no están acostumbrados a ese Claro. boom, a esa nueva onda, a esa nueva tendencia, también se ponen a ver, ¿no? Y esto es porque tú eres un rockero, tú eres un eso, y las personas mayores en la Crea iglesia conflictos, catalogan. Lo interesante es lo siguiente, que a lo largo de la historia de la iglesia, entre otras cosas, música que en un momento fue vetada, prohibida, calumniada, cerrada, marginada, etcétera, etcétera, hoy en día es como, mira qué tranquila la música, qué bonita, ¿verdad? Ese es un principal argumento, ¿ah? La ¿No? gente dice, no, en mis tiempos eso era lo peor, era la peor... Era satánico. Era lo peor secularismo, perdón, que había en la iglesia. Y ahora lo aceptamos como si fuera normal, ¿no? Así que va a pasar lo mismo. Así que igual va a pasar ahorita, ¿no? Lo que ahorita ves Claro. como raro, de aquí a 20 años vas a ver cómo te vas a arrepentir lo que has dicho. Hemos visto en los bloques anteriores que hay una diferencia entre cultura y doctrina y muchas veces en varios lugares se quiere hacer primar la cultura sobre la doctrina, ¿verdad? Y se habla de la doctrina sobre la cultura como el ideal. Hay un intento de ecumenismo entre todas las iglesias que es un poco peligroso, ¿no? Como el pastor en el primer bloque nos mencionó, que esa palabra sincretismo sale como unión de ideas. Ideas que no necesariamente son congruentes. Claro, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a ir a ver a nuestra selección en un partido de fútbol, no importa si tú eres de un equipo tal, de un equipo cual, no importa si tú crees en esto. Pero si en es lo un otro. mismo no- fin. ni te gusta el fútbol y lo miras. Lo que importa es que estás alentando porque mete gol. Entonces, el sincretismo es algo así, ¿no? Supuestamente el fin es alentar o todos estar bajo la bandera de un mismo equipo. Lo que importa es que todos leemos la misma Biblia, todos creemos en el mismo Dios. Entonces, ¿por qué todos no podemos creer lo mismo? ¿Hay algo malo? ¿Hay algo malo en unir todo? Claro, pero es dependiendo también porque, como anteriormente mencionamos, hay intereses de por medio y obviamente nosotros no podemos saberlo porque no podemos ver más allá de lo que nuestros ojos ven. Mucho se denuncia hoy en día, especialmente de parte de nosotros los jóvenes, que muchos lugares no nos permiten ser nosotros mismos, no nos permiten expresarnos, no nos permiten adorar a Dios de una manera más juvenil y nos sentimos dejados y empezamos a dejar. Sin embargo, en la misma iglesia podemos encontrar el otro lado de la moneda. Gente que
bueno, quiere ceñirse a la doctrina, quiere aprender más de la Biblia. Y si contrastamos cuántos son los que se van y cuántos son los que se quedan, pues siempre son más los que se quedan que los que se van. Entonces eso nos deja en la perplejidad en el sentido que si es que está mal, ¿por qué entonces son más los que se quedan que los que se van? ¿Cómo es posible que si el sincretismo o el mezclar nuevas ideas, ¿verdad?, el traer nuevas tendencias dentro de la iglesia puede beneficiar a la iglesia y tacharla, cuando en la práctica son los jóvenes los que en alguna manera preferimos, ¿verdad?, buscar lo que tiene que ver con el conservadorismo, lo que tiene que ver con el estudio de la Biblia? ¿En qué manera mi práctica cristiana, en mi asistencia, en mi adoración, en mis partes especiales, puede definir en alguna manera el rumbo de la iglesia? ¿Será que solamente los dirigentes o los pastores o los jefes de iglesia tienen algo preponderante que decidir? ¿O yo como joven también tengo un papel que desarrollar? Es que la iglesia, en cierto modo, a veces pensamos que la iglesia son los líderes o son también los pastores o los principales, pero la iglesia somos todos. Claro, no Eres nos vamos tú. a regir solamente a ellos. Aparte que somos, o mejor dicho, pertenecemos a tiempos distintos. Antes ellos tenían ciertas ideologías propias de su tiempo cuando ellos eran jóvenes y hoy en día ya no vemos eso, incluso ha cambiado. Ya no somos espectadores, o sea, somos personas que vivimos la religión. y la Somos posesión. hacedores. Claro. Claro. Nosotros también cantamos, oramos, predicamos, traemos gente a la iglesia. Entonces, de alguna manera, nosotros como jóvenes también necesitamos tener las cosas bien en claras. Sí, porque al decir, ¿tú de qué religión eres? Yo soy de religión tal. Entonces, la gente ya se hace una idea, ¿no? La religión tal es así, visten así, dicen así. Y entonces, en cierto modo, también la gente nos ve por todo lo que hacemos. Y el sincretismo a veces viene hasta en lo que menos esperamos y la gente ve. ¿Será que el sincretismo está borrando la identidad de los jóvenes dentro de la iglesia? ¿Será que a alguien ya no le gusta ser adventista, ya no le gusta ser católico, mormón o qué sé yo? ¿Estará borrando la identidad de un hombre, de una manera de comportarse, de una manera de entender la Biblia? Claro, hay gente que porque también dice tiene miedo a herir susceptibilidades, tampoco dice las verdades como son, ¿no? Dice, ¿qué tenemos en común? Tenemos la Biblia. Ah, hay que hablar de la Biblia. ¿Qué tenemos en común? Dios, Creemos en el Dios. mismo Ah, Dios. hay que hablar de Dios. Claro. Pero cuando se trata de ya cosas específicas que la Biblia también dice, como que lo maquillamos bonito, lo ocultamos y Y lo mantenemos dejamos por un lado. una iglesia adormitada, ¿no? Con anestesia. Mira, ¿para qué no vamos a poner a hablar que el sábado? ¿Para qué no vamos a poner a hablar que la adoración? No. ¿En qué nos llevamos bien? Jesús, ya, entonces hay que cantar al nombre de Jesús y punto, ¿verdad? Es peligroso, es peligroso. A veces nosotros no nos damos cuenta y eso también es sincretismo y peor todavía porque lo hacemos intencionalmente por miedo al que dirán. Cuando vemos alrededor nuestros amigos, nuestra familia, nuestros compañeros de clase, nuestros compañeros del trabajo, si se empieza a hablar de lo que es adoración, de lo que es culto, vamos a darnos cuenta una gran influencia de los gustos personales en el sentido de cómo adorar a Dios. ¿Tendrá esto alguna relación con el sincretismo religioso y cómo manifiesto yo mi adoración y alabanzas a Dios o no? Cuando estaba viniendo el licenciado acá antes de entrar, estábamos comentando un poquito acerca del tema y dijo sincretismo religioso. Sí, ¿de qué se trata, no? Ah, mira, tú estás usando polo y estás usando camisa. Es sincretismo religioso porque no va, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto nuestros gustos personales llegan a influir tanto? ¿Y cuál es que la línea gente- del fanatismo? Claro, Porque claro. nadie quiere ser un fanático. Él no está ¿no? queriendo Claro. ser fanático, nos está dando un ejemplo, ¿no? Mira, eso es lo que la gente fanática puede pensar. Pero hay gente que hasta eso te mira. Y se habla mucho de la tradición y la doctrina, ¿no? Y hoy día los grupos que sin darse cuenta o dándose cuenta, pero quieren negar su sincretismo, agarran, no, ustedes están hablando de costumbres, están hablando de tradiciones, nosotros estamos hablando de la Biblia. ¿Cómo puede un joven deseoso de encontrar la verdad que la Biblia enseña, pues definir, discernir cuándo es tradición, cuándo es Biblia, cuándo es lo que es? ¿Se podrá hacer esto lejos de la iglesia? ¿Se podrá hacer esto sin estudiar la Biblia, sin cantar, sin leer, sin orar? ¿O cómo lo hacemos? Es que en la iglesia hay muchos términos que a veces ni entendemos nosotros, ni dentro de la iglesia entendemos. ¿Cómo vamos a esperar que los que estén afuera cuando vengan nos dicen, ¿y esto qué es? ¿No? Parece algo nuevo, ¿no? Yo no entiendo lo que hacen, ¿no? Y por otro lado, la gente que por tratar de agradar a las personas, como que mencionamos el bloque anterior, rebajan normas en la iglesia,
O también dicen, no importa, lo que importa es el amor, lo que importa es la experiencia que tú tienes. O sea, creo que es un asunto interesante porque si te vas a un lado, ya estás siendo extremista. Y si vas al otro, día estás es siendo muy liberal. liberal. Es que es una No, cosa- y se presenta hoy en día la eterna lucha del conservador y del liberal, del mente cerrada y el mente Y el abierta. disque mente abierta, porque a Porque veces... también es más cerrada. Sí, que- porque la mente abierta también es cerrada porque dice que al estar su mente abierta es cerrado. Es como que un trabalenguas, pero la gente que tiene mente abierta, es la que más se cierra a las cosas, ¿verdad? Que Claro. uno muestra con la Biblia. ¿Y dónde entrará el tener una mente bíblica? El tener una mente ceñida a principios y normas. Porque muchas veces somos nosotros los jóvenes, no por lo que hemos estudiado, por nuestra convicción, sino por lo que alguien más nos dijo. Por lo que alguien más por ahí está enseñando, que agarramos y decimos, no, esto está más bonito, me voy por acá. Y como vemos que a veces utilizan la Biblia, utilizan textos o utilizan una iglesia o utilizan el nombre de Dios dentro de su oración, dijimos, ya, está bien. Miren, tenemos todavía muchas dudas. Pareciera que no hay mucho que hablar si no tenemos alguien que nos ayude y nos ayude a entender de verdad cómo es que puedo entender el sincretismo dentro de mi iglesia, dentro de mi vida y cómo puedo separar uno del otro. Así que vamos a cerrar este bloque aquí. Ustedes en casa no se vayan, esto es Controversia. Estamos tratando el tema del sincretismo religioso. Volvemos después de este corte. Muy bien, esto es Controversia, el último bloque del programa de hoy, el tema, el sincretismo religioso. Ya está con nosotros nuestro invitado en este bloque. Él es el licenciado Joel Turpo, docente de la Facultad de Teología en la Universidad Peruana Unión. Bienvenido al programa. Gracias, un placer estar con ustedes y saludo a los televidentes como al público aquí presente. Hemos conversado y hemos dejado algunas cosas en claro. Sin embargo, cuando hablamos del sincretismo religioso propiamente dicho dentro de la iglesia, vamos a encontrar dos bandos. El bando de los más cerrados, muchas veces mal tildados mente cuadrada, y el bando de los muy abiertos a las nuevas ideas, a las nuevas tendencias. ¿Cómo lograr identificar cuándo es sincretismo y cuándo es creatividad para el avance de la iglesia? Yo creo que tenemos que tener principios claros, basados en la palabra de Dios, para poder saber cuándo nosotros estamos frente a una posición ultraconservadora o cuando estamos ante una posición demasiado liberal. La Biblia nos da principios, ojo con eso. Yo creo que nosotros debemos de extraer de la Biblia no solamente el mensaje de salvación, sino también los principios para poder vivir correctamente. Entonces, los principios están por sobre las normas culturales. Cada cultura tiene sus propias normas, pero estas normas se basan en los principios. Por ejemplo, si comemos solo 3 veces al día y no comemos a deshoras, es porque tenemos el principio que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidarlo. Entonces, en base a ese principio, pueden haber diferentes normas, diferentes reglamentaciones, de acuerdo a cada cultura, de acuerdo a cada sociedad. Entonces, me parece que nosotros debemos de extraer los principios y ser equilibrados en nuestro trabajo de extraer estos principios. ¿Hasta qué punto podemos nosotros ser minuciosos en determinar si es que es correcto, por ejemplo, ver el origen hay personas, el origen de la ropa que estás usando? El origen del instrumento, el origen de la música. O sea, ¿hasta qué momento podemos decir que no estamos siendo conservadores, pero sí bíblicos? Bueno, la Biblia nos da ciertos principios para poder vivir bien y equilibradamente y no irnos a exageraciones. Por ejemplo, en el libro de 1 Corintios, el capítulo 10, desde el versículo 23 en adelante, menciona Pablo algunos principios, algunos consejos para poder decidir qué está bien y qué está mal. Él dice allí que nosotros debemos o las cosas que nosotros debemos de preferir deben de convenirnos. 1, 2, deben de edificarnos. 3, deben de ser para la gloria y honra de Dios. Y 4, menciona también que así como Él pide allí que nosotros lo imitemos a Él, así como Él es un imitador de Cristo. Es decir, si Cristo, nosotros tenemos que pensar, ¿Cristo haría eso? ¿Cristo haría esa acción? Entonces yo creo que esas pautas, esos principios
nos ayudan para poder decidir qué hacer. Varias personas utilizan la analogía diciendo de que Cristo para su tiempo fue un revolucionario. Fue una persona que sacó del cuadro encajado de la presentación de la practicidad de la religión en su tiempo. Y si Jesús se pudiera trascender o comentar o colocar en nuestro tiempo, él también sería un revolucionario. Un comunista. Exactamente. Él haría todo lo posible para romper esquemas dentro de las iglesias, dentro de la adoración. ¿Y de qué manera se hacen? Pues se empiezan a, bueno, ahí está la música, ahí están las danzas, ahí está la manera como te vas a la iglesia, cómo haces tus cultos. Entonces, ¿qué tan cierto es esto a la luz de la Biblia? En realidad, la promesa mesiánica fue mal entendida en los tiempos de Jesús, porque se esperaba un revolucionario justamente, ¿no? Un hombre que llevara las armas contra el imperio romano, ¿no? Pero la misión de Jesús fue diferente. Cuando uno lee la Biblia, por ejemplo, el primer sábado que Jesús entró a la sinagoga, él se levantó a leer el libro del profeta Isaías y allí estaba esclarecido muy bien su misión. Él vino en realidad a salvar del pecado a las personas. En relación a esa misión estaba su accionar. O sea, él no hacía las cosas por hacerlas, sino había una misión en la vida de Cristo que lo guiaba para hacer las cosas. En la realidad de hoy, en los grupos de hoy, lo que dicen, bueno, la misión de Cristo fue salvar. Nuestra misión ahora es llevar esa salvación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Necesitamos poner las cosas de manera atrayente. Y para ponerla de manera atrayente, pues hay que mezclar cosas, ¿verdad? Hay que darle a la gente lo que le gusta, lo que le conviene, porque ¿quién eres tú para juzgar que esto no viene de Dios, por ejemplo? Claro, Entonces, claro. Justamente eso tenía una duda. ¿Cómo nosotros podemos discernir entre lo que es santo y lo que es profano? Comentando un poco esa pregunta, ¿qué podemos o qué debemos entender sobre la unidad de la diversidad? Está bien, entonces hay varias preguntas, ¿no? Con respecto a lo santo y lo profano, yo creo que nosotros debemos de estar basados en primer lugar en la palabra de Dios. Debe de ser la palabra de Dios nuestro lente que pueda ayudarnos a criticar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y creo que en estos tiempos donde la tecnología está tan avanzada, donde la cultura, o sea, la iglesia en realidad está siendo secularizada por la cultura, por la sociedad. Entonces, eso se puede ver claramente en el estilo de vida de los jóvenes. Entonces, creo que hoy más que nunca los jóvenes debemos de ser muy críticos en relación a las cosas que leemos, que vemos. Leí un libro que recomendaba y decía, es mejor ser de mente cerrada. Yo decía, pero ¿cómo no? Es bueno ser de mente abierta. ¿Pero por qué? Porque hay tanta información hoy día basura, o sea, mucha información basura. Muchos jóvenes, por ejemplo, abren internet y no van a buscar información que sea muy buena, sino van a buscar cosas que son en realidad degradantes, son basura. La palabra basura, tú sabes lo que significa. Entonces, creo que en nuestro tiempo es bueno ser de mente cerrada, cerrarnos ante algunas cosas que puedan ser peligrosas y que nos puedan llevar a decidir o actuar de una manera mala, ¿no? De una manera contraria. Ahora, con respecto a lo que tú decías de la unidad en la diversidad, eso es una doctrina de la iglesia. En 1 Corintios 12, Pablo usa la metáfora del cuerpo. Dice como en el cuerpo, o mejor dicho, la iglesia es como un cuerpo, donde hay muchos miembros, hay muchos órganos. Algunos son el pulmón, algunos son diferentes partes y todos trabajan en conformidad, ¿no es cierto? O sea, todos son parte del todo. La iglesia de Hechos, en el libro de Hechos, el capítulo 2, la iglesia cristiana fue una iglesia unánime, estaban todos juntos unánimes. Entonces, el plan de Dios fue ese. En el libro de San Juan, el capítulo 17, Dios quiere que la iglesia sea una. Él decía, así como yo y el Padre somos uno. La unidad es algo importante. Qué importante es esto de entender lo que es unidad en la diversidad. Tenemos aquí una pregunta en platea, vamos a escuchar.
Licenciado, ¿cuál es el límite entre doctrina y pensamiento cultural? Es muy interesante tu pregunta. Doctrina es una creencia que ha sido sistematizada, ¿no? Una creencia que ha sido elaborada, ordenada previamente. Y con referencia a la cultura, ¿no? La cultura, hay normas en la cultura, hay un estilo en la cultura, y nosotros no podemos poner a la cultura por encima de las normas bíblicas. Hay un problema en hacer eso. Por ejemplo, hoy en día, con el método científico, está muy de boga el evolucionismo. Entonces, muchas personas creen en la evolución porque es simplemente el concepto preponderante en nuestra cultura. Y hay muchas iglesias cristianas que están creyendo en la evolución o están haciendo armonizaciones con la evolución, simplemente porque esto es algo culturalmente aceptado, ¿no? Muy aceptado. Pero en realidad, al aceptar esto, estamos poniendo por sobre la Biblia los métodos científicos, ¿no? Que ha dado el hombre. Pero en realidad nosotros debemos de poner en primer lugar la Biblia, y solamente la Biblia. Yo creo que esto es a veces un poco difícil o no sé si será difícil, pero me parece que es un desafío para los jóvenes. Porque a veces la Biblia parece un libro pasado de moda, pero nosotros podemos encontrar en la Biblia los principios que nos pueden ayudar a ser mejores personas. Yo sé que a veces algunos conceptos pueden parecer pasados de moda, pero en realidad no todo lo nuevo es correcto. Nosotros tenemos que probar todas esas cosas a la luz de la Biblia, y por eso creo que tenemos que ser estudiosos de la Biblia como jóvenes. Yo admiro mucho la historia de J.N. Andrews, que cuando era joven le preguntaron: ¿usted puede repetir el Antiguo Testamento de memoria? O sea, no le dijeron un versículo, ¿no? Y él dijo: el Antiguo no creo, pero si el Nuevo Testamento se pierde, yo lo repetiría palabra por palabra, ¿no? Yo me quedé sorprendido. ¿Qué tal hombre? ¿Cómo se sabía todo el Nuevo Testamento de memoria? Y creo que ese es uno de los problemas que hoy día enfrenta la juventud. Sabemos mucho más de música, sabemos mucho más de programas de televisión, sabemos mucho más de moda que de la Biblia. Por eso creo que deberíamos estudiar más la Biblia, la palabra de Dios. Bueno, y de repente no se trata solamente de estudiar la Biblia, sino de estudiarla con un espíritu de humildad, con un espíritu de querer aprender y de poder encontrar el mensaje bíblico en sí. Porque hoy en día, con el sincretismo religioso, muchas personas utilizan la Biblia para justificar sus nuevas tendencias, nuevas ideas. Bueno, tenemos que cerrar el programa, ya el tiempo se nos ha ido volando, ya han quedado muchas cosas al aire aún, pero a modo de conclusión, ¿qué puntos necesitamos tener bien en claro para diferenciar doctrina, cultura, sincretismo, pero sobre todo, cómo hago yo para seguir la voluntad de Dios? Bueno, yo creo que en primer lugar tenemos que tener un claro sentido de identidad propia. ¿Quiénes somos? Si uno lee, por ejemplo, el libro de 1 de Timoteo 1:9, allí se menciona que todos hemos sido llamados, es decir, todos tenemos una misión. Entonces es importante tener un claro sentido de identidad propia. Otro punto importante me parece que es que tenemos que tener una mente crítica ante las cosas del mundo. Es bueno tener una mente crítica, criticar las cosas. Otro punto importante me parece que sería, como tú mencionaste últimamente, estudiar la Biblia, pero interpretarla de manera correcta. Y no estudiarla por hacer una tarea o un trabajo por allí, sino estudiarla con el sentido de tener una comunión con Dios. Yo creo que esto principalmente de estudiar la Biblia para tener una comunión con Dios es primordial en la vida de los jóvenes, muy importante. Muchas gracias por haber estado con nosotros y haber compartido estos momentos aquí en el programa. Fue el licenciado Joel Turpo, docente de la Escuela y Facultad de Teología de la Universidad Peruana. Tenemos que ir cerrando el programa, pero antes queremos compartir con ustedes un texto bíblico. La Biblia nos dice en Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Muy bien, el texto nos recuerda que nuestra prioridad
es hacer caso a Dios sobre todas las otras personas o sobre todas las otras cosas. El sincretismo religioso es una realidad, es profético, va a suceder, está sucediendo. Y tú como joven debes estar preparado y bien fundado en la Biblia para poder hacer la diferencia y buscar hacer la voluntad de Dios. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Tenemos que cerrar el programa aquí. Queremos hacerte recordar que está a tu disposición el curso bíblico La Biblia Habla. Un curso bíblico maravilloso en el cual podrás aprender verdades que la Biblia te va a mostrar sobre el día a día y las cosas con las cuales te vas a enfrentar. Y queremos también recordarte que tus preguntas, dudas y bueno, lo que tú quieras compartir con nosotros, puedes hacerlo llegar a través de las redes sociales. Controversia está en el Facebook, está en el blog, está en el Twitter, estamos en el YouTube, estamos en todo lugar. Así que búscanos, encuéntranos y déjanos tu mensaje y tu pregunta. No hay tiempo para más. Esto fue Controversia.